Ya tenemos reuniones cerradas, por así decirlo, sin mascarilla. Pero siempre seguimos usando mascarilla cuando pues pasamos visita y andamos caminando dentro del hospital. O sea que poco a poco se han ido relajando un poco las recomendaciones acá. La idea del presidente aquí es que para julio 4 el 70% de los adultos tenga por lo menos una dosis. Y ustedes saben que esta compañía que hace cerveza, que probablemente es la más grande del mundo, que se llama Anheuser-Busch, prometió regalar una cerveza a cada adulto si cumplían. Incluso, ponete las farmacias donde yo voy a recoger donde mandan mi medicina, te mandan mensajes diciendo quiere vacunarse. O sea que todos los establecimientos aquí, supermercados, están ofreciendo la vacuna. Y ahí hay gente que quiera caminar, que sin cita y sin nada, hacen anuncios, miren, aquí hay vacuna y es completamente gratis, ¿no? O sea que definitivamente, desafortunadamente, el acceso a la vacuna ha hecho una diferencia importante. En cuanto al tipo de vacuna, probablemente no es tanta la diferencia, pienso yo. Si Pfizer o Moderna ajá. En fin, voy a ver ¿cuál era donde tengo para compartir mi pantalla, el cuadrito? Está abajo, ¿no? Sí. Está abajo en unos tres puntitos. 3 puntitos. Están abajo, ¿sí? Ha sido tanto tiempo, jovencitos, que... Aquí vamos. ¿Apareció? Sí. Ok. Perfecto. En general, y por favor, como siempre, más a manera de conversatorio, cuando quieran hacer algún comentario o alguna pregunta, por favor, siéntese con toda libertad. Esta es una plática muy, muy general acerca de vacunas. No vamos a entrar específicamente a analizar cada vacuna, tal vez al final, si da tiempo, tengo algunas slides específicas de cada vacuna, pero la otra cuestión, honestamente, no sé y no estoy actualizado con el programa de vacunación de Guatemala en este momento, para serles honestos. ¿Se cambió de polio oral a polio inactivada o siguen usando polio oral? Polio inactivada. Dan una dosis de polio oral inicialmente y después se pasan a la pentavalente. Ok. Ok. Solo entonces, la dosis de polio oral que administran inicialmente es una bivalente o trivalente. Es trivalente. Ah, todavía sigue siendo trivalente. Ok. Yo creí que le habían quitado el serotipo 2, que era el que daba más problema con polio postvacunal. No, pues la que anuncia es la trivalente. Ok. Entonces, voy a revisar los ingredientes de las vacunas, algunos conceptos generales de inmunización en pacientes inmunocomprometidos, inmunización en pacientes que tienen alergia al huevo, eventos adversos y, como les digo, si da tiempo, las indicaciones, contraindicaciones y la programación de las vacunas. Y por último, el tema que está de moda en adultos, que para nosotros siempre ha sido un tema de toda la vida, el tema de duda y rechazo de la administración de las vacunas en el grupo pediátrico. Esta ya es una diapositiva incompleta, por supuesto, hay más vacunas ahora, pero para que se den cuenta, desde 1796, cuando apareció la primera vacuna contra la viruela, hasta ahora, pues, que vino el año pasado, que vino esta gran explosión de vacunas contra el COVID-19.
todo ha sido un proceso y todo ha sido enfocado a la prevención. Y la filosofía, pienso, de prevención es que siempre ha sido mucho más barato que el tratar y seguir todos los potenciales eventos adversos o secuelas después de haber tenido la infección natural por cualquiera de estos virus o bacterias. Entonces, las vacunas, aparte de tener el componente principal que es el agente antigénico o inmunogénico, tiene otros compuestos que a veces vale la pena estar seguros porque en muy raras ocasiones alguien por ahí les va a venir diciendo, miren, yo soy alérgico a la gelatina o tengo problema con el timerosal o tengo problema con sulfa, etcétera, etcétera. Y es importante saber que aparte, como les digo, que del componente antigénico y inmunogénico hay otro tipo de compuestos en las vacunas. Uno de los compuestos que vino a ser sumamente importante fueron las proteínas transportadoras, que se les agregó a las vacunas, particularmente que eran independientes de linfocitos T y que al principio tuvimos mucho problema. En los 80s, cuando ya existía la vacuna contra el Haemophilus influenza B, pero era polisacárido, teníamos una pobre respuesta, particularmente en el grupo que nos interesaba inmunizar, que era el grupo menor de 2 años de edad, donde se concentraba la mayoría de enfermedad. Y alguien espectacularmente se dio cuenta que los polisacáridos son pobres inmunogénicos, que tienen la capacidad básicamente solo de estimular y transitoriamente células B, no tanto así células T, para desarrollar no solo anticuerpos neutralizantes, sino que linfocitos T de memoria también, que puedan responder al momento de ser retados con la presencia del antígeno. Y entonces ahí fue cuando se les comenzó a agregar una proteína transportadora, y tengo una gráfica, a todos estos antígenos. Y eso es una diferencia significativa. Este era un problema importante hasta los 18, 24 meses de edad, particularmente hasta los 18 meses de edad. Y entonces le comenzó a agregar a las vacunas que ahora tenemos, el Haemophilus influenza B, la vacuna contra neumococo, la vacuna contra meningococo, les pusieron proteínas transportadoras como toxoide tetánico, como toxoide diftérico, como la porción atóxica del toxoide diftérico, el CRM-197, o la proteína de la membrana externa del meningococo, que está combinado con algunas vacunas de Haemophilus influenza B, el OMP. Y eso es una diferencia importante en cuanto a la producción de anticuerpos de estos antígenos. Y dentro de los compuestos no antigénicos de las vacunas, probablemente uno de los más importantes son los adyuvantes. Ahora, ¿cuál es la función de los adyuvantes? Los adyuvantes es potencializar la acción inmunogénica. Realmente no sabíamos que funcionaba, pero no sabíamos cómo lo hacían estos adyuvantes, particularmente las sales de aluminio que están presentes en varios antígenos, en varias vacunas, y ahora unos nuevos como el monofosforil o el MF159, que es el escualeno, que son aceites particularmente. Y lo que se vio particularmente es que cuando comenzamos a aprender que las células dendríticas, que son los presentadores de antígeno por excelencia, acudían de una mejor forma en el sitio donde se depositaba el antígeno, o sea, la vacuna, y que éstas la transportaban de una forma más eficiente con la administración de adyuvantes. Y lo que hace esencialmente las sales de aluminio es producir un proceso o inducir un proceso inflamatorio local para que lleguen más células dendríticas a transportar esos antígenos a los ganglios para la producción de anticuerpos. Entonces fue también un avance espectacular. Las vacunas también tienen preservantes, particularmente para los que vienen en multidosis, porque ustedes tienen que estar entrando y saliendo con su aguja y para obtener la dosis. Timerosal fue uno de los preservantes que se usaron frecuentemente, y después vino el problema de timerosal, que desafortunadamente el timerosal, ustedes acuérdense que
tiene cierto metabolismo en el cuerpo. Y este timerosal, al metabolizarse, puede eventualmente desarrollar algún tipo de problema neurológico en los pacientes. Aunque nunca se demostró realmente que el tipo de metabolito final del timerosal, número uno, se acumulara en grandes cantidades y número dos, que produjera particularmente autismo, como se publicó, particularmente relacionada con la vacuna de Haemophilus influenza B. Así es que, de hecho, el timerosal prácticamente ya no existe en ninguna de las vacunas que se administran en la actualidad. Pero como les digo, nunca hubo una evidencia que ligara la administración de timerosal al desarrollo de problemas en cuanto a desarrollo del niño y es particularmente autismo. Entonces el timerosal es para mantener limpia la vacuna. Hay unas vacunas que utilizan muy pequeñas cantidades de antibióticos como polimixina o neomicina o estreptomicina también. Y luego están los estabilizadores, y los estabilizadores básicamente es para que el antígeno mantenga la potencia con la que originalmente fue hecho. Y hay varios estabilizadores. Probablemente el que potencialmente puede dar más problema es la gelatina porcina, pero hay, insisto, otros como aminoácidos como la glicina o azúcares como sucrosa, lactosa. Hubo este procedimiento de el secado de la vacuna, particularmente en las vacunas liofilizadas en frío. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos componentes. Y menciono esto como parte porque esto es muy importante, porque alguien por ahí en su práctica, yo no sé qué van a hacer ustedes cuando terminen sus 3 años de pediatría o 4, si van a salir a práctica privada, y por ahí alguien va a venir, mire, yo quiero que le ponga, pero quiero que me explique qué tiene esta vacuna. Y ustedes no pueden limitarse a la vacuna de neumococo, tiene 13 antígenos de 13 diferentes serotipos de esta bacteria que causa esta enfermedad invasiva. Pero ustedes tienen que incluir estos otros componentes para que a la persona le dé confianza y de que sepa que ustedes sí saben el compuesto que le están administrando al niño o niña particularmente. Pienso que esto es parte de la educación básica del conocimiento de vacunas. Y yo siempre les insisto a todos los residentes, ustedes para hablar de vacunas, número uno, ustedes tienen que estar convencidos de que las vacunas realmente a través de la historia en la actualidad ha hecho una diferencia importante en cuanto a la reducción de morbimortalidad en el grupo pediátrico. Y número dos, tienen que saber de la vacuna. Si no saben de la vacuna, algún papá que haya leído en Google algún tipo de situación, fácilmente va a salir desilusionado y va a ser un paciente que no va a querer vacunar a su hijo o hija en el futuro. Esto es lo que le había mencionado del agregarles proteínas a los antígenos, particularmente a los azúcares. Hay vacunas, como le digo, que son independientes de las células T. Y al ser independientes de las células T, probablemente la respuesta inmunogénica que tenga en pacientes menores de 18 meses va a ser muy pobre. De las más importantes aquí, neumococo, meningococo, Haemophilus influenza B. Salmonella, no sé si utilizan, yo nunca utilicé en Guatemala la salmonella, la vacuna oral. Y luego los que son dependientes de las células T, que eso no necesitan agregarles, sino que son otro tipo de situación, como virus vivos como el papera, rubiola y sarampión, varicela zoster, fiebre amarilla, rotavirus, ahora el polio. Y la vacuna de influenza intranasal nunca la utilicé. Acuérdense que agarró un poco de mala reputación del 2013 al 2016, cuando realmente los niños que fueron vacunados, esta vacuna solo se aprobó para niños de 2 años a 49 años de edad. Y en esa época, del 2013 al 2016, los pacientes que habían recibido esta vacuna tenían 4 veces más chance de infectarse por influenza. Entonces, la pusieron como en un año para ver qué pasaba, la reformularon, pero pues como que nunca volvió a pegar nuevamente. De las vacunas vivas bacterianas, la BCG es la que utilizamos frecuentemente. Virus muertos como el polio,
bacterias como la de pertussis y las subfracciones que usamos en la actualidad. Y ya las que se volvieron té dependiente, ya el neumococo conjugado. Acuérdense que comenzamos con la de 7 serotipos, avanzamos a 10 y ahora usamos 13 y por ahí va a venir una de 15, meningococo y hemófilos influenza. Proteínas virales como hepatitis B, influenza o el papilomavirus, que usa esta ingeniería tipo recombinante para semejar la estructura externa del papilomavirus. Y de proteínas bacterianas, la pertussis celular, anthrax, tétanos y difteria, que básicamente son toxoides. Y entonces, esto más o menos resume cómo funciona o cómo se activa este sistema. Después de que se administra, acuérdense que la administración de las vacunas, uno tiene que seguir al pie de la letra la indicación si es una vacuna para administración intradérmica, si es una vacuna para administración subcutánea o intramuscular. ¿Por qué razón? Porque de eso dependerá, número uno, la reactogenicidad que tenga la vacuna, o sea, los eventos adversos locales o sistémicos. Por ejemplo, si es una vacuna para uso intramuscular, probablemente tiene adyuvantes importantes como el aluminio, y si ustedes lo ponen o la dejan puesta en el sistema, en la parte subcutánea, probablemente va a causar una reacción inflamatoria pero muy importante. Se le va a inflamar el brazo o la pierna a ese paciente. Dicho sea de paso, ¿qué partes anatómicas son las que tradicionalmente utilizan ustedes o están utilizando para administración de vacunas? Hablemos recio. El deltoides. Ajá. ¿A qué edad? El muslo, pues en los 2 meses, que es cuando ponemos las 3 vacunas, ¿verdad? Y a los 4 y 6 meses, y después, pues adelante en el deltoide. Ya. Sí, digo, ¿a qué edad dejas de utilizar el muslo y te pasas al deltoide? Más para los 18 meses, todavía al año se utiliza el muslo. Sí. Ya. Yo te aconsejaría que lo retrasaras mucho más que eso. Yo te diría que incluso hay niños de 3 años que van en el muslo la vacuna, porque a veces hay niños muy gorditos que con el largo de la aguja no le vas a llegar al músculo, ¿verdad? La recomendación oficial es de 2 años para adelante, ya puedes usar el deltoides, y abajo de 2 años puedes usar el músculo. Como ves, nunca he mencionado el glúteo, que fue una práctica muy tradicional para nosotros, usar el glúteo para administraciones intramusculares. Y el glúteo es otra área donde hay mucho tejido celular subcutáneo, particularmente en los niños gorditos, y a veces llegarle al músculo es muy difícil. Y si uno utiliza el cuadrante superior externo apropiadamente, ¿verdad? Yo diría que en términos generales nunca lo utilices, la nalguita, que siempre utilices el muslo en los de abajo. Yo diría que incluso hasta menores de 3 años de edad, pero en general lo que está escrito en el libro es abajo de 2 años de edad, y después utilices el área del deltoides. Hay 2 vacunas, y digo esto en particular, porque hay 2 vacunas en particular que si tú las dejas, que son indicaciones intramusculares, y que se las dejas en el tejido celular subcutáneo, no van a funcionar para nada. Una de ellas no es frecuente, que es la vacuna contra la rabia, ¿verdad? Que, como digo, no funciona en el tejido celular subcutáneo. Y la otra que la utilizamos muy frecuentemente, que si la dejas en el celular subcutáneo no va a funcionar. ¿Cuál es esa vacuna? La vacuna contra la hepatitis B. La vacuna contra la hepatitis B, si la dejas en el tejido celular subcutáneo, la producción de anticuerpos se ve afectada. O sea que a esta tiene que ser de forma intramuscular sí o sí. Entonces, siguiendo con el esquema, viene el tipo de componente, hacer un virus vivo, un virus muerto, o proteína, o una proteína, un polisacárido conjugado. Lo administras y eso se conjuga con la célula dendrítica. Y aquí es donde comienzan a funcionar los adyuvantes.
porque aumentan esa respuesta inflamatoria local y atraen más células dendríticas. Esto es transportado por estas células hacia los ganglios linfáticos, y en el ganglio linfático esta célula dendrítica se activa a través de célula T ayudadora folicular, y entonces es cuando ya el antígeno puede ser presentado a la célula B, y aquí es algo muy importante. Fíjense, es este número de 4 a 6 meses. El concepto de refuerzo, es básicamente para desarrollar estas células B de memoria. Cuando ustedes administran una vacuna repetidamente, porque epidemiológicamente necesitan que esa vacuna produzca anticuerpos, pero que la producción de anticuerpos todavía no fue de una forma sostenida, porque no ha habido el tiempo suficiente para que esa célula B integre esa información y ya quede y se transforma a través de mensajes apropiados en una célula C de memoria. Ejemplo, la administración de vacuna contra la tosferina. 2, 4, 6 meses de edad con un refuerzo entre los 12 y los 15 meses de edad. Eso es esa que se da entre los 12 y los 15 meses de edad, es la que va a ser lo que nosotros decimos refuerzos, ¿sí? Las 3 primeras dosis fueron vacunas para inducción, fueron vacunas para inducir la producción de anticuerpos de una forma acelerada y proteger al paciente, que les interesa protegerlo, particularmente en ese primer año de vida, donde se mira mucho más casos y mucho más severos. ¿Sí entienden este concepto? Entonces, eso es lo que reúne y como dice, la producción de anticuerpos, ustedes la pueden comenzar a tener anticuerpos 1 o 2 semanas después de la vacuna. Ejemplo clásico ahorita, hasta que usted no reciba la segunda dosis de COVID, 2 semanas después no se considere totalmente inmunizado, ¿verdad? Es cuando ustedes comienzan, y entonces ya comienzan a producir un montón de células plasmáticas y comienzan a producir un montón de anticuerpos. Entonces, los 2 conceptos diferentes, 2 líneas de células que tienen que producirse con la estimulación de ese antígeno que originalmente ustedes depositaron en el músculo del paciente. Este es el ejemplo clásico. Entonces, antes solo poníamos el azúcar, solo el polisacárido, y solo iba a estimular transitoriamente a la célula B. Producía anticuerpos, pero desaparecían rápidamente. Cuando se le comenzó a agregar la proteína, toxoide tetánico, difteria, CRM197, membrana externa del meningococo, eso se integró en la célula B, pero hizo que anclara con la célula T este epitopo que básicamente es el azúcar, y entonces ya se convirtió en un antígeno dependiente de la célula T, y entonces entra en la diapositiva anterior, donde realmente tiene que ir para producir persistentemente y que pueda desarrollar células B de memoria para producción de anticuerpos. Esto no lo vamos a pasar. Estos son algunos de los adyuvantes que existen en el mercado. Como les digo, el más frecuente es el aluminio, que está un montón en varias vacunas. El monofosforil, que apareció con la vacuna contra el papiloma virus humano, con la que desafortunadamente solo 2 serotipos, y yo creo que ahí ya no utilizamos esa vacuna. Nosotros hicimos algunos estudios con el escualeno, el MF59, con la vacuna Fluad en Guatemala, y sí tuvimos buena respuesta inmunogénica. Para la vacuna de varicela, pero para el adulto, también el monofosforil, y hay otros también que no usamos tan frecuentemente. Hay unas vacunas que no usan ningún tipo de adyuvante, que tienen muy buena respuesta también en el paciente.
En el paciente inmunocomprometido, probablemente son casos muy esporádicos. Probablemente lo que me da la impresión de lo que más van a ver ustedes es pacientes que están en tratamiento crónico con esteroides o pacientes post-transplantados de órgano sólido en el caso de riñón o pacientes infectados con VIH. Y estos meramente son lineamientos generales, ¿verdad? Y muchas veces, desafortunadamente, uno sin tener conocimiento o que haya existido este tipo de problema, ha vivido estos problemas y ha costado a veces identificar cuál ha sido el problema que disparó esto. Yo de lo que recuerdo, de lo que he tenido más problema con administración de vacuna de virus vivo, en particular con rotavirus, fue un niño que tuve con inmunidad severa combinada. Un niño que viene a los 2 meses, le pongo la primera dosis de rotavirus y el niño comienza a tener problemas de piel, comienza a tener problemas de diarrea, se le comienzan a cambiar las fórmulas, hacemos consulta de gastroenterología, hasta que se le hace una biopsia de tanta diarrea que tenía este muchachito, pero cosas que uno no puede identificar cuando no tiene la experiencia y no ha estado expuesto a este tipo de problema. Le hago hematologías seriadas al niño, pero nunca me fijo en el conteo de linfocitos. Siempre le pongo atención a la hemoglobina, al número de glóbulos blancos total, a los neutrófilos, y los linfocitos siempre los dejaba por un lado. Ahora los linfocitos es probablemente lo primero que veo. El conteo de linfocitos totales en ese paciente está totalmente disminuida. Y la otra gran bandera roja, cuando se le hizo la biopsia y un patólogo, no en Guatemala, sino aquí en Estados Unidos, dijo, ¿no saben qué? Esto parece como esta reacción de injerto versus hospedero. Y pues sí, pues de eso trataba. Todas las células de la madre que habían pasado durante el parto probablemente o parte del embarazo a este niño estaban causando esta reacción, y encima yo le pongo a este patojo que estaba severamente inmunocomprometido una vacuna de virus vivos. Gracias a Dios el paciente llegó al trasplante de médula ósea y anda como que nada. En términos generales, es importante tener conocimiento de estos pacientes que están severamente inmunocomprometidos y las personas que viven en la casa o donde este paciente se moviliza están también inmunizadas. Y no solo las personas, sino que los animalitos que tienen en casa también. Es muy importante. En general, las vacunas inactivadas pueden ser administradas seguramente, ahora, que produzcan una cantidad apropiada de anticuerpos es otra situación. Las vacunas vivas usualmente están contraindicadas. Excepciones de inmunodeficiencia son pacientes que tengan inmunodeficiencia a IgA, que es, dicho sea de paso, la inmunodeficiencia más frecuente, y que tengan inmunodeficiencia de subclases de IgG. Pero aún así a estos pacientes no hay que administrarles ni polio oral, ni BCG, ni vacuna contra la fiebre amarilla. Pacientes que tengan deficiencia de complemento o tengan asplenia funcional, pacientes infectados con VIH, pero que tengan, que no estén severamente inmunocomprometidos, que tengan un conteo de CD4 de más del 15%. Y aún así, a estos pacientes no se les debe de administrar la combinación de papera, rubiola, sarampión y varicela, o no estoy diciendo solo papera, rubiola y sarampión. Eso usualmente a estos pacientes sí se les administra. A los pacientes con VIH que tengan un conteo de CD4 más de 15%. Les pueden poner ustedes papera, rubiola y sarampión, pero no el combo de papera, rubiola, sarampión y varicela, ni la vacuna viva contra la influenza. ¿Perdón? Una pregunta. Entonces, otra pregunta. Yo recuerdo que había leído en lo de la CDC, en todas estas aplicaciones que tienen, que la de rotavirus era también parte de las que había que tener pues precaución y ver riesgo-beneficio, o no está totalmente indicada, que tenían, no sé realmente cómo deberá de manejarse esto. ¿Podés repetirme, Francisco? La del rotavirus, si eso estaría también contraindicada. En pacientes que tengan inmunodeficiencia. Sí.
¿Y qué inmunodeficiencia en particular? VIH. VIH. Sí, correcto. Correcto. También. Vacunas que eventualmente utilizamos, la vacuna de polisacáridos contra el neumococo, de la 23 valente. Estas vacunas se pueden utilizar en los pacientes inmunocomprometidos. Hay que tener en consideración que la respuesta inmune va a estar afectada. ¿Cuándo administrar estas vacunas? Pues hay que anticiparse. Si anticipan que estos pacientes van a entrar en un periodo de inmunosupresión, si es un paciente que le van a hacer un trasplante, si es un paciente que va a tener algún tipo de administración de inmunosupresores y no está al día en las vacunas, lo idealmente es, si se anticipa eso, es administrarle por lo menos 4 semanas antes del evento con vacunas vivas, las que se puede administrar, y por lo menos 2 semanas antes del evento con vacunas inactivadas. Es lo que está ahí. Correcto. Si la inmunosupresión del paciente es algo urgente, pero temporario, ustedes pueden diferir absolutamente todo tipo de inmunización hasta que este paciente esté recuperado del evento. Si el riesgo de infección es muy alto, por cualquier motivo en ese paciente, pueden administrarle las vacunas inactivadas, pero inmediatamente antes del evento, de este evento urgente, pero esas vacunas va a haber que repetirlas nuevamente cuando ese paciente se recupere. Después de un trasplante de médula ósea, hay varias formas de jugar esta situación. Una es jugársela con cierto tiempo después de que el trasplante haya sido exitosamente realizado, considerando por lo menos 2 meses después del trasplante el comenzar a evaluar la administración de las vacunas. La forma probablemente más guiada, más objetiva de hacerlo es midiendo anticuerpos en estos pacientes. Y usualmente todo depende porque en los casos que yo he tenido, algunos de estos pacientes no han respondido muy bien al trasplante de médula ósea y esos pacientes han requerido de la administración de inmunoglobulinas mensualmente. Y entonces ahí sí va a retrasar completamente todo lo que es la administración de las vacunas de virus vivos en estos pacientes. O sea que hay que realmente individualizar y considerar cada paciente por separado en relación a la administración de las vacunas en esta situación muy en particular. En pacientes que tienen inmunosupresión prolongada, las vacunas inactivadas se le pueden dar anticipando cuándo va a ser el tiempo en que ellos tengan la menor cantidad de inmunosupresores y que su sistema inmunológico esté más o menos bien para responder a estas vacunas. Esto es más o menos el mismo tema. Las inmunoglobulinas es muy importante tenerlo en cuenta y ustedes saben que depende de la condición que haya indicado la administración de la inmunoglobulina. Pueden pasar de 2 hasta 11 meses que ustedes tienen que retrasar la administración de vacunas de virus vivos en estos pacientes. Y hay tablas específicas, si fue por Kawasaki que la administraron, si fue por púrpura trombocitopenia idiopática. Pues depende de la indicación de la administración de la inmunoglobulina, así es el tiempo que tienen que esperarse para administrar las vacunas de virus vivos. Usualmente no hay problema con las vacunas inactivadas en esos pacientes después de la administración de inmunoglobulinas. En pacientes que reciben crónicamente esteroides, si los esteroides es alta dosis de esteroides, o sea, de inmunosupresión, y esto en términos generales si reciben 20 miligramos o más al día, o se traduce en 2 miligramos por kilo por día, por más de 14 días, el paciente ya está inmunocomprometido, tienen que realmente diferir las vacunas de virus vivos por lo menos un mes, después de que se terminó la administración del esteroide.
Esto es, como le digo, en términos generales. Después de una quimioterapia hay que esperarse 3 meses para virus vivos. Cuando se dan anticuerpos contra células B, más o menos 6 meses. Como les mencionaba, cuando ha habido trasplante de médula ósea, recomiendan esperarse 24 meses para vacunas de virus vivos o para administración de vacunas inactivadas de 3 a 12 meses. Pero todo depende, como les digo, de la administración de inmunoglobulinas que tengan estos pacientes, porque pues, estos tiempos se pueden prolongar aún más. Mencionaba que después de la administración de inmunoglobulina habrá que esperarse de 3 a 11 meses, dependiendo de cuál ha sido la indicación de la administración de la inmunoglobulina. No hay contraindicación para la administración de vacunas inactivadas en estos pacientes que han recibido inmunoglobulinas. En los pacientes prematuros, todos los pacientes prematuros que son, pues, definición menor de 37 semanas o de bajo peso menor de 2.500 gramos, pero que estén estables, deben de recibir la dosis normalmente recomendada a la edad cronológica que le corresponde al paciente la vacuna, ¿verdad? Los otros prematuros también, que todavía están en hospital, aquellos que fueron de 1.000 gramos o de 1.500 gramos, pero que todavía por cualquier razón estén en el hospital, a los 2 meses de vida tienen que administrar sus vacunas, excepto la vacuna contra rotavirus, que es una vacuna de virus vivos, y que para que no vaya a ser transmitido a través de las heces a los demás infantes o prematuros que están en el servicio y que no hayan recibido ningún tipo de vacuna o no tengan ningún tipo de protección. Reacciones alérgicas, recuerdan que tradicionalmente la vacuna contra influenza era una de las que considerábamos, pero pues la cantidad de ovalbúmina realmente que tiene la vacuna de influenza inactivada y la infecta de virus vivos es tan baja que ya no contraindica la administración de personas que son alérgicas al huevo. La papera rubiola sarampión y la de rabia, que son cultivadas en fibroblastos de embriones de pollo, también es muy poca la cantidad que tienen de ovalbúmina, así es que no implica ninguna contraindicación para administrar estas vacunas. La de fiebre amarilla sí, porque esa vacuna sí contiene mayores cantidades de ovalbúmina, entonces esto si requiere vacuna de fiebre amarilla, sí hay que probablemente hacer en una situación controlada la administración de esta vacuna y con una prueba de piel por un alergólogo en anticipación de cualquier potencial evento adverso. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el equipo mínimo que tienen que tener en la clínica del niño sano donde administran vacunas? Y evidentemente estoy preguntando en relación a esto que estoy mencionando de potenciales eventos adversos relacionados con alergias severas, ¿verdad? Un sutambito de oxígeno, eso tienen que tenerlo obligatoriamente, y una cajita donde mantengan su epinefrina, su esteroide de preferencia para estos pacientes, y si pueden tener 1 o 2 angiocats y una bolsa de solución salina, sería ideal, ¿verdad? Entonces, toda clínica donde se administren vacunas tiene que tener mínimo, y por supuesto, su bolsa de ambú, un ambú para resucitar a estos pacientes, ¿verdad? Eso lo chequean la enfermera usualmente, mensualmente, ver que todo este equipo esté al día en todas estas clínicas, ¿verdad? Pienso que en la clínica del niño sano deberían de... Ahí todavía siguen administrando las vacunas, ¿cierto? No, el niño sano ya no se está vacunando desde hace años, ¿sabes? Ah, sí. Sí, ya no vacuna, entonces ya no tienen... un centro de vacunación nuevo aquí en una casita que hicieron ahí para el COVID. Ah, bueno. Mira, y entonces los residentes, ¿dónde agarran su entrenamiento de vacunas? No saben vacunar. Pues, pucha. Sí,
Sí, eso es parte de lo que se busca. Ahora ya están rotando por niños sanos, pero todavía no se está vacunando. Creo que quieren empezar a vacunar. Ya. Sí, no, yo pienso que esto, porque hay un montón de situaciones y ustedes cuando comienzan a ver los programas de vacunación y la letra pequeña, madre pura de Dios, especialmente cuando hay que ponerse al día de niños que no han sido vacunados, hay un montón de reglas del juego, ¿verdad? Hay un montón de reglas del juego que uno tiene que constantemente ir a revisar y leer, particularmente en cuestiones de hemófilos influenza B, de neumococo, de meningococo, etcétera, etcétera. Cuándo administrarlas, número de dosis que se tienen que administrar para considerar inmunizado al paciente, cómo se pone uno al día en pacientes menores de 6 años de edad, cómo se pone uno al día en pacientes mayores de 6 años de edad, etcétera, etcétera. Eso es práctica básica e importantísima, particularmente si ustedes después de su entrenamiento en pediatría van a salir a hacer práctica privada, ¿verdad? Muy bien. Contraindicaciones para la administración de vacunas y eventos adversos. La CIP define contraindicación, es una condición en la que la persona o el niño que está recibiendo la vacuna incrementa el riesgo de un evento adverso importante, serio. Y evidentemente, si yo le digo a Francisco, mira Francisco, yo soy alérgico a la gelatina y me quiere poner una vacuna que tiene gelatina, evidentemente él va a identificar eso y no va a utilizar y va a tratar de buscar una alternativa a la vacuna. O sea, eso es una contraindicación universal. Después de que me pusieron una vacuna y yo desarrollé una reacción adversa importante, particularmente seria, y cuando digo seria es cuando afecta al sistema nervioso central, afecta al respiratorio, cardiovascular, el paciente se desmaya, el paciente les hace laringoespasmo, el paciente les hace hipotensión, les hace shock o cualquiera de estos tipos, ¿verdad? Y por el contrario, precaución es una condición en el que el que va a recibir la vacuna puede incrementar el riesgo de un evento adverso serio. El ejemplo clásico de esto, y es una cosa de las que tuve un poquito de problema cuando vine aquí, aquí tenemos a disposición la papera rubiola y sarampión y la papera rubiola y sarampión conjugada con la varicela. Tenemos las dos opciones, administrarlas separadas o juntas. En la clínica donde comencé a trabajar, solo se administraba de forma separada. ¿Por qué razón? La administración de papera rubiola y sarampión en conjunto puede aumentar el riesgo de convulsiones febriles en los niños. ¿En qué proporción? Papera rubiola y sarampión y varicela juntos se reportan de 7 a 9 casos por cada 10,000 vacunados. Papera rubiola y sarampión separado, pero administrado al mismo tiempo que varicela, no en la misma jeringa ni en el mismo sitio anatómico, sino que en muslos diferentes, el número de casos es como de 4 a 5 por cada 10,000. Entonces aquí dijeron, no vamos a asumir ese precaución, ese riesgo. Entonces yo lo que hice fue, mire señora, ¿qué prefiere? Un solo chutazo, donde yo le pongo papera rubiola, sarampión y varicela en un solo. Es posible que el niño tenga un poquito más de fiebre y quiero que usted esté pendiente de eso. Y luego le preguntaba, ¿hay alguna historia de convulsiones febriles en la familia? ¿Este niño ha tenido alguna convulsión febril en el pasado? Pero se metió y nunca tuve ningún problema. Pero era la ley como dicen, la ley de la región, el nunca administrar la vacuna de papera rubiola y sarampión y varicela conjuntamente en la primera dosis, porque acuérdense que se pone la primera entre los 12 y los 15 meses y la segunda entre los 4 y los 6 años de edad. Con la segunda, entre los 4 y 6 meses de edad, no hay ninguna contraindicación de administrarla junta. Entonces, eso es una precaución. Pero si ustedes le explican al paciente qué potencialmente puede suceder, implican o involucran el paciente en esa decisión. Antes, nosotros nos encargábamos de sudar todo el tema. Ahora no, hay que compartirlo con los papás, hay que hacerlos partícipes de la responsabilidad, porque también ellos son los que tienen la responsabilidad de su hijo o hija. Ustedes, la obligación que tienen es de compartir la información que está en la vacuna, los beneficios que están aportando con la administración de la vacuna, pero al mismo tiempo tienen que ser y estar conscientes y al día con los potenciales eventos adversos y manifestables. Por ejemplo, papera rubiola y sarampión. ¿Qué puede pasar? Mire, puede haber un poco de dolor en el sitio de administración, puede haber un poco de fiebre, pero usualmente es transitorio.
pero esta vacuna de 6 a 13 días después de administrada puede tener un rash importante del paciente. Y mucha gente no le dice eso a los pacientes. Y luego regresan los pacientes a las 2 semanas y van a las emergencias y los diagnostican como sarampión. Y nunca dijeron que los habían vacunado con la vacuna contra el sarampión hacía 2 semanas. O sea que todos esos pedazos de información son sumamente importantes y porque aquí en este país son reportables también. En fin. Entonces, contraindicaciones, hay contraindicaciones que son absolutas y contraindicaciones que son relativas a la administración. Contraindicaciones absolutas para todas las vacunas será que el paciente desarrolle una reacción anafiláctica a la dosis previa de la misma vacuna que ustedes pretenden administrarle. En términos generales, ¿qué tanto problema es este? Es como 0.65 casos por cada millón de dosis administradas. Estoy hablando de todas las vacunas en general. Y la otra contraindicación que es absoluta y que ya lo mencionamos es la administración de vacunas vivas a pacientes que tienen procesos de inmunocompromiso severo. Es decir, yo en este caso que les mencioné no sabía que el paciente tenía una inmunodeficiencia severa. Si hubiera sabido, por supuesto, no se le administra esta vacuna. Y otras contraindicaciones en el caso de Bordetella pertussis, de las vacunas que tengan Bordetella pertussis, aquellos pacientes que, ya con esto voy a terminar, que han desarrollado algún tipo de encefalopatía en los 7 días después de la administración de la vacuna. Eso sería contraindicado volver a administrarle la misma vacuna. Y nunca administrar vacuna de Haemophilus influenza B en menores de 6 semanas de vida. Ustedes saben que las vacunas están aprobadas usualmente a los 2 meses, 8 semanas cuando comenzamos, pero a los 6 semanas ya es permitido. Y no debe de administrarse vacuna de rotavirus a pacientes que tengan inmunocompromiso severo o tengan historia de intussuscepción, que yo he oído de algunos casos, y ninguna vacuna viva a mujeres embarazadas. En esto lo menciono porque por ahí un adolescente que venga a su consulta y ustedes necesiten ponerle una vacuna de virus vivos y no saben si la niña es sexualmente activa, etcétera, etcétera, tienen que estar seguros de esto. Con esto voy a terminar, Francisco. Hay más slides, pero ya faltan pocos minutos para la hora. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Me faltó la parte de eventos adversos que sí se han relacionado con la administración de las vacunas y la parte de eventos adversos que no están relacionados con las vacunas y la parte de duda y rechazo a la administración de las vacunas que pienso que frecuentemente lo van a, porque aquí particularmente en este país es mucho más frecuente. Viene gente a la consulta y ¿cuándo fue la última vez que usted vio un caso de sarampión? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un caso de tétanos? ¿Me entienden? Pero el contexto y lo que la gente no sabe es que han tomado todos estos años de programas de vacunación apropiadamente implementados para que lleguemos a estos números tan significativamente bajos de casos y que en el momento que dejemos de vacunar, potencialmente ese número de casos va a comenzar a resurgir de una forma importante. Sí, que es lo que se ha visto como con el sarampión cuando tuvieron los casos en Disney, o no sé dónde fue que tuvieron casos, ¿vale? Sí, sí. Y, básicamente sí. Entonces, entran en juego temas de tipo cultural y temas de tipo religioso también, ¿verdad? De que hay grupos de personas que no les gusta vacunar a sus hijos y entonces vemos casos extremos como países que no dejan que el niño llegue a la escuela si no tiene su carnet de vacunación al día. Aquí son mandatorios, por ejemplo, para niños que quieren entrar en la parte intermedia de la educación, no la primaria ni la preprimaria, pero que tienen que tener ciertas vacunas, como por ejemplo la vacuna contra meningococo o la vacuna contra difteria, los refuerzos, ¿verdad? Que son ya vacunas mandatorias. A menos que exista alguna indicación desde el punto de vista médico que lo contraindique para estos pacientes, para la administración de las vacunas. Sí. Tengo una pregunta. Pues, en cuanto
digamos, cuando hay un paciente que está ingresado, ¿verdad? Por una infección, digamos, por ejemplo, osteomelitis, o sea, infecciones que necesitan como tratamientos prolongados, ¿verdad? Y que se han perdido como las vacunas, que solo les pusieron las vacunas de los 2 meses, y que faltarían como la de los 4 y la de los 4 meses, y que faltaría como la de los 6 meses. Entonces, en ese caso, y el paciente, digamos, sigue ingresado. Como decía, que por ejemplo, entre estas solo podría haber un rango de 4 semanas, ¿verdad? Como mínimo de cada dosis. En el caso de este pacientito, digamos, que cumple el año, ¿cómo se pueden colocarle las vacunas? Excelente. Si oí bien, si no, por favor, corrígeme. Hay dos conceptos importantes. Número uno, ¿qué hacer con los programas de vacunación que se interrumpen? Número uno. Número dos, el intervalo mínimo de administración de vacunas. Sumamente importante lo que acabas de mencionar. Cuando se interrumpe un programa de vacunación, por ejemplo, en este caso, un paciente, supongámosle, el paciente recibió su primera dosis de hepatitis B al momento de nacimiento, llegó a su primera cita a los 2 meses y le pusieron su primera ronda de difteria, tétanos, tosferina, polio, hemófilos, influenza B, su segunda dosis de hepatitis B y su primera dosis de rotavirus. Ok. Y luego el paciente se enferma en el 3er mes y se está en el hospital 2 meses. Se perdió la vacuna a los 4 meses. Simplemente se continúa el programa. No hay que reiniciar, no hay que hacer nada. Simplemente en esta edad continúa la administración. Cuando el paciente llegó, el paciente está completamente recuperado y está bien, aunque sea a los 6, a los 7, a los 8, a los 9 meses, se le comienza a poner nuevamente sus vacunas. Excepciones, por supuesto, nuevamente. Rotavirus, por ejemplo. ¿Cuál es la edad máxima que la CIP, la Asociación Americana de Pediatría o la FDA o la CDC recomienda la administración de rotavirus? ¿Se recuerdan? 8 meses, dice el doctor. Sí, exactamente. Pero la primera nunca pudo ser administrada más tarde de ¿qué edad? Sí, 3 meses y 3 semanas y con lo que sea, correctamente. Entonces, esa vacuna tú ya ni te preocupas sobre ella porque ese paciente ya no tiene chance de recibirla, ¿me entiendes? Pero sigues con las otras vacunas que sí puede recibir el paciente, sin ningún problema. Y, por ejemplo, el paciente regresó a los 7 meses, tuvo la primera dosis, su primera ronda a los 2, a los 7 meses le puedes poner su otra ronda sin rotavirus y 2 meses después le pones la tercera ronda y ahí seguiste. Y ya te pusiste al día con el paciente. Y luego, si quieres acelerar, que en estos casos no hay necesidad, usualmente en los pacientes menores de 6 años no hay necesidad de acelerar tanto, a menos que haya una epidemia o haya necesidad porque el paciente va a viajar o por lo que sea. Entonces, tú tienes que referirte a los intervalos mínimos de administración de cada vacuna, que en términos generales usualmente no es menos de 4 semanas. Por ejemplo, aquí hay una regla que si tú administraste por error, por equivocación, porque no te diste cuenta, la vacuna 4 días antes de que la tocara, por ejemplo, le tocaba al mes, 30 días, pero la pusiste en el día 27, esa vacuna te la consideran como valedera. Pero si es 5 días antes, esa vacuna ya no cuenta. La tienes que volver a administrar. ¿Ya? Y, Perencito, hay un montón de reglas pequeñas y de recomendaciones para cada una de las vacunas individualmente que hay que tomar. Vamos a tener que dejar ahí, doctor. Ok, perfecto. Francisco, si el tema de vacunas les interesa. Muchas gracias, Adilio. Ok. Buen día, hasta luego. Sí. Gracias a Dios. Gracias.